Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer enorme tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha generado muchísima conversación, debate y sobre todo, muchísima emoción en el mundo del espectáculo turco y más allá. Prepárense porque vamos a hablar de un momento que dejó a muchos con la boca abierta, un instante que parece sacado de una telenovela, pero que sucedió en la vida real. Vamos a desgranar ese instante en el que Can Yaman, uno de los actores más aclamados y sexys del momento, no pudo contenerse y abrazó entre lágrimas a su colega y para muchos, expareja, Demet Özdemir, frente a todos. Sí, han oído bien. Prepárense para un viaje por los detalles, las posibles razones y el impacto de esta escena tan cargada de sentimiento. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de emociones, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que le den al botón de suscribirse aquí abajo. No se arrepentirán, porque en este canal siempre traemos las historias más jugosas, los análisis más profundos y todo lo que aman del universo de las celebridades. Comenzamos. Vivimos en una era donde la vida de los famosos parece estar bajo un microscopio constante, ¿verdad? Cada gesto, cada mirada, cada aparición pública es analizada, interpretada y convertida en tema de conversación en redes sociales y medios de comunicación. Y cuando hablamos de Can Yaman y Demet Özdemir, la atención se multiplica exponencialmente. Ambos son talentosos, carismáticos y para muchos, la pareja perfecta que nació en pantalla. Su química en la serie Erkencikus fue tan palpable, tan electrizante, que traspasó las pantallas y conquistó a millones de fans alrededor del mundo. Esa conexión que vimos entre Can y Sanem, sus personajes, se trasladó a la percepción pública, y muchos esperaban, deseaban, que esa historia de amor continuara fuera de los sets de grabación. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno global, catapultando a ambos actores a un nuevo nivel de fama internacional. Los fans se enamoraron perdidamente de la dinámica entre Can y Sanem, de sus diálogos ingeniosos, de sus miradas cargadas de complicidad y, por supuesto, de esa tensión romántica que mantenía al público al borde de sus asientos. Y aquí es donde entra nuestro intrigante evento. Imaginen la escena, una alfombra roja, flashes por doquier, multitudes de fans expectantes, y en medio de todo ese bullicio, dos estrellas de la talla de Can Yaman y Demet Özdemir. De repente sucede lo impensable, o al menos, lo inesperado para muchos. Can Yaman, conocido por su porte seguro y a veces reservado en apariciones públicas, se ve visiblemente afectado. Las cámaras captan el momento exacto en que, ante la mirada atónita de los presentes y, por supuesto, de millones a través de las pantallas, se acerca a Demet Özdemir y la abraza. Pero no es un abrazo cualquiera. Es un abrazo cargado de emoción, de lágrimas que ruedan por su rostro. Es un abrazo que grita sentimientos, que rompe barreras de profesionalismo y que abre la puerta a un sinfín de especulaciones. El evento en cuestión tuvo lugar durante una importante ceremonia de premios, un escenario donde la elegancia y el control son a menudo las consignas. Ver a un actor tan admirado y popular despojarse de esa fachada, permitiendo que la emoción lo invadiera de forma tan ostensible, fue un espectáculo en sí mismo y rápidamente se convirtió en el centro de atención de la noche. ¿Qué pudo haber llevado a Can Yaman a un momento de tal vulnerabilidad pública? Las teorías son muchas y, como siempre en estos casos, la verdad suele ser una mezcla de factores. Una de las hipótesis más recurrentes es, sin duda, la relación personal entre ambos. A pesar de que nunca confirmaron oficialmente ser pareja, los rumores de un romance entre Can y Demet fueron persistentes y estaban respaldados por muchas pruebas no oficiales, salidas juntos, comentarios sugerentes, y esa química innegable en pantalla que hacía soñar a los fans. La especulación sobre su relación era moneda corriente, alimentada por cada aparición pública y cada interacción en redes sociales. Si hubo una relación, incluso si fue discreta, un encuentro, una despedida, un momento de profunda conexión, podría explicar la intensidad de su reacción. Tal vez fue un adiós, un reconocimiento a un capítulo importante en sus vidas que estaba cerrando, y la emoción se desbordó. En el mundo del espectáculo, las líneas entre la ficción y la realidad a menudo se difuminan, y los fans se apegan a la esperanza de que las historias de amor en pantalla se trasladen a la vida real. La supuesta relación entre Can y Demet fue uno de esos casos, donde la química de sus personajes se tradujo en un deseo colectivo de que estuvieran juntos. Otra posible explicación, que no excluye la anterior, es la presión mediática. Estos dos actores viven bajo una lupa constante.
Cada paso que dan es analizado, cada relación es objeto de chismes y especulaciones. A veces la carga de esa atención, de las expectativas de los fans, de los rumores, puede ser abrumadora. El escrutinio público al que están sometidos los actores de su calibre es inmenso. Desde sus elecciones de moda hasta sus amistades, todo es objeto de debate y crítica. Podría ser que ese abrazo fue una manifestación de agotamiento, de frustración, o incluso de una profunda gratitud hacia Demet por haber compartido ese viaje profesional y personal que, para bien o para mal, los unió de una manera tan intensa. Quizás era un agradecimiento por el apoyo, por la comprensión, o simplemente por la experiencia compartida en un entorno tan exigente. La industria del entretenimiento puede ser despiadada, y la constante presión por mantener una imagen pública perfecta puede pasar factura. También debemos considerar el aspecto profesional. Ambos son actores y han compartido proyectos que han marcado sus carreras. Erkencikus fue un fenómeno, y parte de ese éxito se debió a la dinámica que crearon juntos. En ocasiones los actores desarrollan lazos muy fuertes, amistades profundas, que trascienden la pantalla. La colaboración en un proyecto tan exitoso genera una conexión única, una camaradería que puede ser difícil de replicar. Podría ser que Khan estuviera expresando una gratitud inmensa por la compañera que fue Demet, por el talento que aportó, por cómo juntos crearon esa magia que enamoró al mundo. Un momento de honestidad brutal sobre la importancia de esa colaboración y la conexión humana que surgió de ella. El mundo de la actuación es un crisol de experiencias compartidas, y los actores a menudo forman vínculos profundos a través de los desafíos y triunfos de cada proyecto. Las redes sociales, por supuesto, explotaron. Inmediatamente clips del abrazo se volvieron virales. Los fans se dividieron, algunos veían el abrazo como una confirmación de un amor secreto, otros como una señal de una amistad profunda, y algunos, quizás más escépticos, lo interpretaron como un gesto calculado para generar más atención mediática. Los hashtags relacionados con Khan llaman Demet Özdemir, y el evento en sí se dispararon. Los foros de discusión se llenaron de teorías, análisis de lenguaje corporal y debates apasionados. Fue, en resumen, un terremoto emocional en el universo digital. La inmediatez de las redes sociales amplificó el impacto del evento, permitiendo que la noticia se propagara a una velocidad vertiginosa. Cada plataforma se convirtió en un centro de debate, con miles de usuarios compartiendo sus propias interpretaciones y teorías. Es fascinante cómo un solo gesto, un abrazo cargado de lágrimas, puede decir tanto y al mismo tiempo, dejar tantas preguntas sin respuesta. ¿Fue amor? ¿Fue amistad? ¿Fue frustración? ¿Fue gratitud? ¿O una combinación de todo ello? Lo que es innegable es la autenticidad que transmitió Khan en ese momento. Lejos de la imagen pulcra y a veces distante que se proyecta de muchas celebridades, vimos a un hombre genuinamente conmovido, permitiendo que sus emociones afloraran sin filtro. Y ese nivel de vulnerabilidad, en un mundo donde la perfección es a menudo la norma esperada, es precisamente lo que cautiva y atrae a la gente. La autenticidad, incluso en su forma más cruda, tiene un poder magnético, y en este caso, conectó con la audiencia a un nivel muy humano. Pensemos también en la posición de Demet Özdemir. ¿Cómo habrá vivido ella ese momento? Sin duda, debió haber sido igual de impactante para ella. Su reacción, aunque más contenida en las imágenes que circularon, también fue observada y analizada. ¿Fue sorpresa? ¿Consuelo? ¿Una reciprocidad de emociones? La discreción de Demet en estas situaciones siempre ha sido una constante, y este evento no fue la excepción, lo que añade otra capa de misterio a la escena. Su respuesta ante la efusividad de Khan fue objeto de intensa especulación, y muchos intentaron descifrar sus gestos y expresiones faciales en busca de pistas sobre su propio estado emocional. Este tipo de momentos nos recuerdan que detrás de los personajes glamurosos y las vidas de ensueño que vemos en la televisión o en nuestras pantallas, hay seres humanos con sus propias luchas, sus alegrías intensas y sus tristezas profundas. Nos recuerdan que a pesar de la fama y la fortuna, las emociones básicas como el amor, la pérdida, la gratitud y la conexión humana son universales. Y es precisamente esa humanidad lo que nos permite conectar con ellos a un nivel más profundo. La fragilidad humana es un hilo conductor que une a todas las personas, sin importar su estatus social o fama. Ver a una estrella en un momento de vulnerabilidad nos humaniza, nos recuerda que todos compartimos las mismas experiencias emocionales.
Analizando más a fondo, este incidente también pone de manifiesto la delgada línea que existe entre la vida profesional y personal de las estrellas. Cuando un proyecto es tan exitoso y la química entre los protagonistas es tan fuerte, la audiencia tiende a desear que esa conexión trascienda la ficción. Y cuando algo así sucede o parece suceder, la presión sobre los actores aumenta, y los momentos de vulnerabilidad, como este abrazo, se convierten en el foco de atención. Los límites se vuelven borrosos y los fans a menudo se sienten justificados en su deseo de conocer todos los detalles de la vida privada de sus ídolos. En retrospectiva, lo que sucedió ese día fue más que un simple abrazo. Fue una ventana a la complejidad de las relaciones humanas en un entorno de alta presión. Fue una demostración de que incluso para las estrellas más brillantes, las emociones no se apagan con los focos. Fue un recordatorio de que a veces, la verdad más conmovedora se encuentra en los momentos más inesperados y espontáneos. Este abrazo se convirtió en un símbolo de la intensidad de las emociones que pueden surgir en el mundo del espectáculo, un recordatorio de que la vida real, con sus altibajos, puede ser tan dramática como cualquier telenovela. Para concluir, este emotivo abrazo entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo uno de esos momentos que dan de qué hablar. Si bien nunca tendremos la confirmación oficial de lo que realmente pasó por la mente de Can en ese instante, las imágenes y la emoción que transmitió son innegables. Fue un momento de profunda conexión humana, de vulnerabilidad pública y de una intensidad que capturó la atención de millones. Nos deja pensando en las complejidades de las relaciones, la presión de la fama y la universalidad de las emociones. Es un capítulo más en la saga de estas dos estrellas, un capítulo que sin duda resonará en la memoria de sus seguidores durante mucho tiempo. Y hasta aquí nuestro recorrido por este apasionante evento. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya intrigado tanto como a mí. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que fue la verdadera razón detrás del abrazo de Can Yaman? ¿Han vivido ustedes momentos similares donde las emociones los desbordaron? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leer sus opiniones, sus reflexiones, todo. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no olviden darle un buen me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con quienes disfrutan de estas historias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita para no perderse ningún nuevo vídeo. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes. Hasta pronto.